Eran principios del mes de mayo cuando ustedes, a la hora de afrontar la desescalada, en un modelo de cogobernanza, nos decía entonces, con las comunidades autónomas, nos anunció el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, que había un comité de expertos. Esto lo ratificó la propia ministra portavoz en distintas ruedas de prensa. Y su portavoz, que es el doctor Simón, dijo que no nos daría los nombres porque quería mantenerlos en secreto para garantizarles que pudieran tomar sus decisiones de una manera sin presiones por parte de los ciudadanos e incluso por medio de los medios de comunicación. Preguntamos una y otra vez esa información y le instamos, ya le avisamos que acudiríamos al Defensor del Pueblo. Hemos tenido esa respuesta y esa respuesta es que no existe comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas. La pregunta es muy fácil, señor ministro, conteste usted. ¿Había comité de expertos o no había comité de expertos? Y si no había comité de expertos, como ha afirmado la directora general de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Porque entonces estamos ante decisiones políticas, no decisiones técnicas. Y cuando se paralizaba el paso de fase de una comunidad autónoma amparándose en aspectos técnicos, esos expertos no existían. Por tanto, eran decisiones políticas, según hemos podido saber en las últimas horas. Creo que esto merece una explicación a todos los españoles. Sobre el comité de expertos, yo creo que conté en esta comisión, y no me duelen prendas ni mucho menos, faltaría más repetirlo, que el Gobierno ha contado con los siguientes grupos de apoyo y trabajo. Un comité científico, cuyos nombres ustedes conocen, que se reunía semanalmente con el presidente del Gobierno, conmigo mismo, y que ha asesorado al Gobierno desde un punto de vista científico. Un grupo multidisciplinar de expertos que coordinó la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica, para elaborar el plan de desescalada, que se reunió en varias ocasiones, cuyos nombres también fueron dados a conocer y que estaba integrado por epidemiólogos, por sociólogos, por economistas, por comunicadores, por gente de ámbitos muy pluridisciplinares. Y luego, para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me los remitía? La directora general de Salud Pública, como corresponde. Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía a la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios, en un informe avalado por el doctor Simón. ¿Y cómo lo hacía este informe del doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando en el CAES, que son expertos, claro, son expertos en salud pública. Esta es la razón. No se creó un comité al margen de la administración pública, del Ministerio de Sanidad, de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar. Se hizo así y lo contamos. Y los informes, al final de cada fase, los hicimos todos públicos. Yo admito que se puedan discutir. Bueno, el tiempo también ha ido poniendo las cosas en su sitio. El tiempo también ha ido. Yo creo que ahora, si analizáramos los informes con perspectiva, yo creo que se pueden ir poniendo estas cosas, pero no lo voy a hacer yo. En fin, cada uno que quiera hacerlo, yo estoy satisfecho, razonablemente satisfecho de cómo funcionaron las cosas. Creo que se hizo con el concepto de cogobernanza, creo que se hizo bien y creo que se hizo con criterios técnicos en un contexto muy difícil. Ahora ya parece que esto era muy difícil tomar decisiones en aquel momento y creo que conseguimos una desescalada razonablemente correcta. Entonces se hizo de esta forma. Y lo que dice la carta que hemos remitido desde la Dirección General de Salud Pública pues es esto, que estas decisiones se tomaron por parte del ministro de Sanidad, que las comunicaba además semanalmente a la opinión pública, acompañado del doctor Simón, en base a criterios técnicos que me trasladaba el director general de Salud Pública, que yo creo que es lo que corresponde hacer en estas situaciones, ¿no? Y sobre si hay que hacer comisiones, ustedes tienen todo el derecho a pedir lo que estimen por conveniente y quien tenga que resolverlo, que lo resuelva. Yo nunca me he negado a dar las explicaciones que se me han solicitado.
que encontramos fue un caos absoluto, el personal diezmado porque la mayoría estaba enfermo, auxiliares de enfermería e incluso una médica que tenía esta residencia durmiendo en camillas y en el suelo desde hace una semana, muchísimos pacientes sintomáticos severísimos. Me acuerdo que en la ronda que hicimos con esta doctora lo primero fue mirar dónde iban a poner los cadáveres de esta gente que estaba en una situación médica muy severa si no respondían al traslado que se había solicitado. La crudeza era total, ¿no? De ver un personal muy desesperado, muy angustiado, pacientes y residentes de un lado para el otro, ¿no? Que cuando hablas de control de infección sabes que esto es algo bastante grave. El teléfono no paraba de sonar en ningún momento, hacían lo que podían y contestaban a los familiares, pero bueno, no había comunicación entre los residentes y las familias. Y fue muy pacientes que estaban inconscientes, escuchaban la voz de sus hijos, esposas, se aferraban a nuestras manos y algunos incluso recobraban la conciencia, mejoraban la dificultad respiratoria, el contacto humano, el contacto emocional con las personas que están de los familiares y cómo esto ha afectado severamente la salud, ¿no? El aislamiento tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias emocionales, complicado. Cuando nos enteramos que los pacientes más graves habían quedado en la residencia, volvimos, quedaba ya muy poca gente, la directora de la residencia y 2 o 3 personas más para aproximadamente 20 pacientes muy graves, con dificultad respiratoria, deshidratados. Esto no puede volver a ocurrir, esto no lo podemos permitir ninguno de nosotros porque ha sido una circunstancia que se puede entender dentro de una pandemia y sin tener conocimiento de lo que esto significa. Hoy no se puede permitir, hoy todas las residencias cuentan con planes de contingencia que han sido enviados compartidos desde Médicos Sin Fronteras para que pudieran tener consejos. Dibuja donde quieres vivir. ¿Puedo coger un momento? Sí, tranquilo. Sí. Para desaturando mucho. Estamos con la pauta de 4 inhaladores, los antibióticos, oxígeno no hay, o sea que no se puede poner más. Y sí, Urbasón 40, nos dijeron que podías meter hasta 80. Y los 4 inhaladores. Y luego los antibióticos. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba? ¿Y a cuánto está de fiebre? Y saturando me has dicho, ¿eh? Pero tiene las uñas pintadas. Es buena medición. Sí, mete la pauta que nos dieron y cuando subas pon 2 pulsis, que igual a veces marcan mal. Que calienten un poco el dedo antes de poner el pulsi, porque igual tiene cianosis distal y te sale mal la medición. ¿Vale? Vale, gracias. En la residencia, por ejemplo, en la que estoy, hay 2 casos confirmados. Habían 2 casos confirmados hace una semana. Quiere decir que hay 2 personas a las que se les hizo test porque fueron derivados y todo el mundo que ha estado en contacto con ellos potencialmente lo tiene. Se ponen unas hojas en las puertas de gente que ha estado en contacto y que empiezan a mostrar síntomas respiratorios, etc. Pero no hay tests para hacer. No sabes ni si el personal lo tiene ni si ninguna persona lo tiene. Tampoco tienes pruebas de imagen ni nada. El material nos dieron, cuando se comprobó que habían 2 pacientes, nos dieron 6 kits, que son 6 batas con 6 máscaras. Yo llevo una para poder entrar en esas habitaciones y la utilizas. Yo llevo utilizando ahora mismo una semana, porque no tienes. Desinfectas con lejía, con agua, con alcohol, con lo que sea, pero vas reutilizándolo. Se llega a un punto, cuando estás tantas horas metido en el centro de todo, que la única preocupación que tienes de contagiarte tú es que no vayas a poder venir a trabajar mañana. Porque yo, si lo pillara pero no fuera contagioso, pues podría venir a trabajar, seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero con la cantidad de personal que hay, que es prácticamente nula, si falto yo mañana, la persona que pone las inyecciones o que da la medicación o que hace todo lo que estaba haciendo yo, se queda vacío.
El momento más duro es cuando llegas a casa después del día y ha pasado muchas veces de gente, o incluso yo o demás, que en un momento dado te pones a llorar porque ves la situación como está, piensas se queda grande, no está dotada una residencia para esto, no está dotada la mayoría de los centros ahora con cómo es la situación. Y te entran ganas de no sabes qué hacer, la verdad. Y piensas, bueno, te das 2 minutos para respirar, te vuelves a poner la máscara y sigues haciendo. Ves las noticias, ves números, piensas, bueno, pues sí, pero tampoco... Y es el momento en el que empiezas a estar metido que te das cuenta de la situación, de que es una situación que realmente no está bajo control. Puedes pensar que son, bueno, pues 1000 infectados, 1500 mañana. Pero cada una de esas personas, cuando estás en el sitio y te das cuenta de que es una persona que puede estar pasándolo de una forma u otra, es completamente diferente. Lógicamente nosotros intentamos comunicar todas las familias desde el primer momento que se nota algo, que se empieza a ver, no necesariamente que sea un COVID, sino la evolución del paciente, de acompañar al paciente lo máximo que se puede. Estás en las habitaciones pues tranquilizando, dando todo el medicamento que puedas, asegurarte de que no vayan a pasarlo mal. Y incluso hay veces que a través de llamadas de Skype. Los días anteriores que puedan llamar a los familiares y claro, es una situación que no tiene mucha solución, la verdad. Son momentos complicados. Nosotros hacemos todo para intentar que sea lo mejor posible, pero... Yo, todo el tema clases, la verdad es que lo he dejado de lado. Porque estás todas las horas trabajando, piensas al final la carrera que estás haciendo es de cara a ayudar a las personas. Esperemos que no hubiera una situación como esta en el futuro, pero al final te preparas para si hubiera una situación así o cualquier otra situación y piensas, pues oye, al final unos exámenes, si no van bien, pues no van bien o se repiten, pero los estás haciendo para en el futuro poder ayudar de la forma que yo estoy ayudando ahora, con más conocimientos, pero yo creo que ahora mismo los exámenes para mí tienen un valor, pues se queda de lado. Quiero decir, en el tiempo que pueda llegar a casa por la noche, sí que intentas sacar un par de horas, pero si no te da, pues no te da. Se pasará. El problema yo creo que es cuál será el coste de haberlo pasado. Tampoco hay mucha información que se desconoce de si todos los veranos volverá a pasar, si se crea inmunidad una vez lo has tenido, etcétera. Se pasará. Yo creo que hemos empezado mal, hemos empezado que nos ha pillado desprevenidos, no esperábamos lo que iba a ser. Hay que intentar ahora acabar con ello lo antes posible, que la gente que está de cuarentena lo cumpla, que todo el mundo que tenga posibilidad de trabajar de alguna forma y ayudar, pues que se ofrezca y que trabaje, haciendo lo que sea, y intentar que se acabe lo antes posible, por todos. Algo muy importante es la información que se está dando, que se pueda admitir que la situación ahora mismo como está no está bajo control, que es una situación que por el motivo que sea se nos ha ido de las manos y que se necesita el máximo de gente colaborando, y no olvidarse de esta generación que es la que está en las residencias, que son personas igual que el resto de personas y que necesitan un cuidado sanitario bueno, un cuidado sanitario en condiciones, porque igual que pagan ellos su seguridad social y demás, deberían ser tratados pues de la mejor forma, de la forma que se merecen. Esto es el momento más difícil que he pasado. No puedo más. Estoy desbordada. Era la desesperación que vivían los trabajadores en las residencias en los momentos más críticos de la pandemia, los meses de marzo y abril. Tuvieron que atender a los ancianos sin los medios o la preparación necesaria. La ONG Médicos Sin Fronteras asegura que se les abandonó tanto a mayores como a trabajadores. No podemos volver a dejar a nuestros mayores morir solos, asustados y sin atención médica. En su informe denuncian situaciones indignas e inhumanas vividas en estos centros, donde fallecieron al menos 27.000 mayores según
según el Ministerio de Sanidad. La ONG dio apoyo a casi 500 residencias, donde recogieron testimonios de los trabajadores como estos. Se intentó derivar a 2 residentes para los que ya no teníamos medios, pero desde el hospital nos confirmaron que no los admitirían. No me quedó otro remedio que devolverla a la habitación. Me hicieron sentir muy mal. Ella dejó de comer otra vez y a los pocos días se murió. Yo miraba las inyecciones y sabía que yo no podría hacer eso, por muy sencillo que dijeran que era. El resultado era espantoso, una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir. Un horror. Nos tienen que hacer reflexionar sobre cuáles son las medidas que vamos a tomar hoy para que esto no vuelva a suceder. Proponen planes de contingencia o ratios de personal, además de otras medidas que por ahora no se han contemplado, como protocolos de despedida, para, según dicen, garantizar que los mayores puedan afrontar el final de su vida de una forma más digna de la que se les permitió. La cuesta.